Estos son los 5 peores asesinos de Latinoamérica. Argentina. Carlos Eduardo Robledo Puch, más conocido como el Ángel de la Muerte, es uno de los asesinos múltiples más peligrosos de la historia argentina. Con tan solo 20 años de edad, tiene un historial criminal extenso con 10 asesinatos, un homicidio, una tentativa de homicidio, 17 robos, cómplice de una violación, una tentativa de violación, 2 raptos y 2 hurtos. El Ángel de la Muerte cumple cadena perpetua desde 1972 y es uno de los personajes nefastos más populares de la cultura argentina, con una película lanzada el 9 de agosto de 2018 llamada El Ángel. Robledo Puch nunca actuaba solo. En su historial criminal tuvo 2 cómplices, el primero llamado Ibáñez, quien murió el 15 de agosto de 1971 en un accidente de tránsito, y el segundo, de tan solo 17 años, llamado Héctor Somoza, que fue asesinado el 3 de febrero de 1972 durante un robo por el mismo Ángel de la Muerte. La policía encontró un documento de identidad en el bolsillo del difunto Somoza que correspondía a Carlos Eduardo Robledo Puch, lo que llevó a su captura y posterior condena. Paraguay. La historia de Amancio Legal es muy confusa. Por haber sido un asesino serial de 1930, hay muy pocos rastros sobre los 28 homicidios que realizó antes de ser capturado. Y lo más extraño de todo es que en el año 2015 la familia Legal aseguró que la historia del homicida no es como se cuenta en la cultura popular paraguaya. Según esta familia, Amancio Legal, quien sería el abuelo, nunca fue un asesino, sino que fue un campesino que trabajaba con él, quien a la hora de ser capturado por la policía había robado el documento de identidad del señor, dando a entender que en esa época no se hicieron mayores investigaciones y así quedó el nombre Amancio Legal como el único asesino serial de la historia criminal paraguaya. Uruguay. Aunque él es español, Pablo Goncalves fue considerado el primer asesino serial del Uruguay. Su padre era un diplomático uruguayo quien representaba al país en España, y es por eso que Pablo nació en Bilbao durante los años de trabajo de su padre en dicho país. A los 9 años, Pablo Goncalves se radicó en Uruguay y a sus 21 años empezó sus asesinatos con 3 homicidios en total hasta la hora en que fue capturado. Sus víctimas eran todas mujeres de nivel económico medio alto y su manera de matar era asfixiando a sus víctimas. Luego de su tercer asesinato viajó hasta Porto Alegre, donde vivían sus 2 medios hermanos, y en Brasil fue capturado y condenado a 30 años de prisión. Pablo Goncalves fue liberado en el año 2016 luego de haber cumplido su condena con una reducción por buen comportamiento, pero en el 2017 fue acusado nuevamente por portación de un arma no registrada y tenencia de cocaína en Paraguay. Actualmente su caso está en proceso y podría obtener una condena de hasta 15 años en la prisión de la ciudad de Coronel Oviedo en Paraguay. Bolivia. Bolivia tiene a uno de los peores asesinos en serie de la historia latinoamericana, superando al paraguayo Amancio Legal, que tiene 28 asesinatos, y al argentino Robledo Puch con 10. En este caso, Jaime Benjamín Cárdenas Pardo, conocido como el Jimmy o el asesino de Sucre, cometió en total 30 asesinatos. Jaime habría empezado a consumir alcohol y drogas desde los 11 años y para mantener sus vicios había empezado a robar a transeúntes y negocios. A sus 17 años cometió su primer asesinato ocurrido en la capital boliviana de La Paz, luego de un asalto en el que la persona se había resistido al robo. Según sus propias declaraciones, el asesino de Sucre había sido capturado múltiples veces, pero que con el dinero de sus asaltos pagaba a la policía boliviana para ser liberado, y así pudo mantener su carrera delictiva hasta el año 2011, que fue condenado a 30 años de cárcel tras haber apuñalado a un ciudadano peruano que afortunadamente sobrevivió. En marzo del 2012, Jaime escapó de prisión siendo buscado por más de un mes hasta que fue capturado y llevado nuevamente a prisión, donde hasta la actualidad cumple su condena. Chile.
Y Chile no se queda atrás con uno de los asesinos más violentos y sanguinarios de la historia. Julio Pérez Silva, mejor conocido como el psicópata de Alto Hospicio, es un asesino serial chileno que violaba y asesinaba a sus víctimas en la ciudad de Iquique. La mayoría de sus víctimas eran de la localidad Alto Hospicio, por eso era conocido con ese nombre en la prensa chilena. En total, violó y asesinó a 14 mujeres jóvenes y además tiene un intento fallido de homicidio. Sus crímenes empezaron en el año 1998 hasta el 2001, que fue capturado y condenado. Julio Pérez Silva operaba de la misma manera con todas sus víctimas. Simulaba ser un taxista que daba viajes gratis a jóvenes mujeres de la zona, luego las llevaba a zonas distantes, las violaba y mataba con golpes en la cabeza. Todas las víctimas fueron arrojadas con y sin vida en diferentes piques mineros abandonados de gran profundidad. Se cree que además de las 14 víctimas habrían 5 casos más de mujeres desaparecidas en la misma época y zona que podrían tener vínculo con este asesino serial.